pues común, estaremos todos aquí, pero bueno, entendemos también que está todo relajado, entonces los voy a ir presentando y ya nos conocemos afortunadamente. Entre todos, por lo menos el día de hoy nos conocimos con algunos de nosotros, pero bueno, los voy a presentar ya. Bueno, primero que nada voy a presentar al doctor Giovanni de Cataldo, que es la persona que nos va a presentar justamente pues este video y vamos a charlar al respecto. Él es de Roma, Italia, donde inicia su formación artística en la Academia di Belli Arti di Roma, perdón, no sé hablar italiano, antes de dedicarse por completo a la práctica independiente. Desde 2014 mantiene su estudio en el histórico Palazzo del Pastificio Cerere, en el barrio de San Lorenzo, y su investigación artística se centró inicialmente en la manipulación de materiales industriales y urbanos para explorar el tejido social y las tensiones del espacio público. Bueno, entonces, mediante la creación de tapices utilizados como dispositivos para superponer recuerdos visuales y narrativas históricas. Se centra actualmente en la investigación de archivos y la documentación de historias migratorias. De este modo, analiza la profunda identidad de los barrios locales a través de poderosas expresiones colectivas. Entre ellas destacan los grupos organizados de aficionados del fútbol, junto con el fervor de la religión popular, ligado a la devoción de los santos patronos, las leyendas locales, las procesiones y las tradiciones callejeras, que es un poco de lo que nos viene a mostrar el día de hoy. Pues bienvenido, Giovanni. Luego tenemos... Sí. Perdón, los protocolos, los protocolos. Luego tenemos como comentarista al doctor Pablo Alabarces. Él estudió literatura en la UBA, maestría en sociología de la cultura en la UNSAM y el doctorado en sociología en Brighton, Reino Unido. Es profesor titular plenario de Cultura Popular y Cultura de Masas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador superior del CONICET. Reconocido como uno de los fundadores de la sociología del deporte en América Latina, ha investigado ampliamente sobre las culturas populares en el continente. Tiene varios libros publicados, por ejemplo, Fútbol y Patria, traducido en Alemania al portugués, Héroes, Machos y Patriotas, Historia mínima del fútbol en América Latina, Pospopulares, las culturas populares después de la hibridación, entre otros. Es muy larga la lista, ¿no? Y ha sido investigador invitado a las universidades de Campina, Guadalajara, Salamanca y Princeton. Luego tenemos al doctor Roger Magazine, que es el actual director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de aquí de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También es profesor de Antropología Social y es doctor en Antropología por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Es autor de los libros Azul y Oro como mi corazón, que es el que tienen por ahí ustedes también. Ha llevado a cabo investigación y ha publicado extensivamente sobre los aficionados al fútbol, los niños de la calle, y las nociones de prácticas locales de la persona, la sociabilidad y la etnicidad entre los pueblos mesoamericanos. Bienvenido, Roger. Luego tenemos al doctor. Sí, para Pablo, por supuesto. Luego tenemos al doctor Sergio Fernández González, también aquí presente, que es productor, comunicador, catedrático e investigador. Colabora con instituciones educativas públicas y privadas como la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, la Universidad Iberoamericana, ha impartido cátedra en instituciones nacionales e internacionales y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, y también dirigió el documental El Azul se lleva en la sangre. En el 2025 produjo los documentales UAM X 50 años de sentido social y Mensajes y símbolos. Actualmente dedica su labor profesional a la investigación y a la docencia. Es licenciado en comunicación por la UNAM y maestro en comunicación por la Ibero. Además, ha publicado, entre otras investigaciones, el libro La Sangre Azul, estudio etnográfico del grupo organizado del equipo de fútbol mexicano Cruz Azul, Editorial SB. Y bueno, pues bienvenido. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Giovanni. Por favor, Giovanni. Buenas tardes. Oh, sí. Sí, porque es muy sensible. Yo también soy muy sensible. Es demasiado sensible. Cierren esto. No sirve para nada. Es el problema con esta tecnología. Y nada, para mí es un honor estar aquí presentando
mi proyecto y quería agradecer al profesor Roger Magazine y por haber ¿cómo puedo decir? Invitado ese proyecto y digamos hace 3 años que estamos en contacto y quería agradecer también el profesor Sergio Fernández y Pablo Alabarces. Y nada, estoy acá para presentar mi proyecto Aguante, en particular una parte del proyecto que se llama Previa, que sería un documental, una parte de mi documental. Y es una investigación que trata la inmigración italiana en el fútbol argentino y digamos habla de cómo el fútbol argentino ha tomado la cultura italiana. Por ejemplo, podemos hablar, no sé, simplemente del trago, de las hinchadas, que es el Fernet y Cola, o hablar de algunos clubes que he investigado, como fundado por italianos, como el Club Sportivo Italiano, fundado por un antifascista exiliado, Ettore Rossi, en el 1954, o por ejemplo el Club Cipolletti, que es un club de la Patagonia y de la provincia de Río Negro, que se llama Cipolletti porque toma el nombre de Cesare Cipolletti, que era un ingeniero italiano que hizo proyectó una obra muy importante, hizo una confluencia de ríos, así que ahora la Patagonia es una tierra, ¿cómo puedo decir?, fértil. Y luego estuve también en Mar del Plata y a conocer la barra de Aldo Civi. Mar del Plata también tiene una tradición muy importante y relacionada con la inmigración italiana, en particular con los pescadores sicilianos y campanos. Y Aldo Civi fue en parte fundada por los pescadores sicilianos. Y así que encontré varias conexiones entre varios clubes y los italianos, y decidí de empezar a trabajar un documental y que ahora voy a presentar. Gracias.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reír, cantar, aquí en la playa, a la orilla del mar. Jugar, reír, cantar, aquí en la playa, a la orilla del mar. A la orilla del mar, el sol me fui a tomar, estando allí vi pasar a una sirena del mar, a quien los tiburones la seguían detrás. Me pregunté dónde estoy y alguien me respondió: en Mar del Plata, señor, en Mar del Plata, señor. La ley 27.346, en su artículo 10, incorpora al Código Penal el artículo 301 bis, el cual modifica la práctica del juego clandestino, declarándolo delito, y será reprimido con una prisión de 3 a 6 años a quien opere tanto en la captación como en la práctica. Si usted juega ilegal, o como comúnmente le llamamos clandestino, está incurriendo en un delito y puede ser penalizado. Anteriormente, el juego clandestino era una contravención. Esta la que sigue siempre acá.
Y ahora nos vamos a Córdoba. El público atento. Córdoba. Al pasar, Sergio Massa afónico frente a una marcha de trabajadores en la puerta del Ministerio de Economía, que creo que hace años que no se daba esto, pero voy a... A mi amigo el Cano le gusta la pasta. Se sirve, nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pasta lo enloquece de noche y de mañana. Como él no la prepara ninguno en la villa. Por eso la vagancia para en su casilla. El Tano prepara la pasta con amor. Él nunca la corta porque pierde el sabor. Se sirve y se sirve con vino y cerveza. El Tano con la pasta queda de la cabeza. Y bueno, parece que estaba apoyando a Milei últimamente y ahora salió a decir que va a haber una campaña de parte del oficialismo, Unión por la Patria y también de Juntos por el Cambio para que Milei no llegue ni siquiera al supuesto balotaje y que si lleguen Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Giovanni, ¿quieres decir algo ahorita? ¿Quieres decir algo ahorita? Bueno, pues a continuación pasamos a los comentarios directamente. Le damos la palabra al doctor Pablo Alabarces, por favor. Ahí está el micrófono. Porque como somos pocos, lo podemos Hay otro acá. Sí, la verdad, se podrían sentar más adelante y no dejaríamos de usar esto. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es agradezco el convite, lo segundo es, nunca me voy a olvidar de que hace 21 años empecé mi carrera Argenmex en esta misma universidad, digamos, ¿no? Con el famoso diplomado en fútbol, cultura y no me acuerdo qué más que había inventado de Samuel Martínez López, exactamente. Entonces siempre, eso no voy a decir que es mi segunda casa, pero siempre está muy bien venir aquí. Gracias a todos por estar aquí. Bien, Giovanni, sigo pensando lo mismo que te dije antes, qué bueno que está. Hay dos conexiones, o sea, creo que hay dos cosas que intentaste trabajar y que trabajás muy bien. Por un lado, la que aparece como dominante es la cuestión de la previa, que además Aguante Previa se llama, ¿no? Es el título completo. La idea de la previa, esto es la preparación para el juego como momento ritual y que permite leer toda una serie de dimensiones que han sido muy ya largamente trabajadas en la bibliografía, especialmente antropológica, en la Argentina, pero nunca habían sido objeto de audiovisual. Esto es, las hemos visto un montón de veces y no las habíamos visto nunca. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, esta idea de verlas, esto es, armando un relato de la previa como objeto del relato.
La previa, el prepartido, digamos, es parte de los rituales que cualquiera que haya ido a un estadio en la Argentina conoce, y cualquiera que haya investigado sobre el fútbol en la Argentina lo conoce largamente, pero nadie lo había relatado. Entonces eso me parece que es una gran innovación, y sin caer en lugares comunes. Creo que hay una cosa muy inteligente en el relato, y es el modo como vas compaginando, por ejemplo, la procesión religiosa, la procesión marítima, ¿no? El peso hiciste la referencia, al presentarlo, hiciste la referencia en Aldo Civi, la vinculación con el puerto, que es más o menos conocida, digamos, como sentido común. En la Argentina, Aldo Civi, el equipo del puerto, ve cómo está el puerto, ve cómo está la actividad de los pescadores. Digo, en ese sentido me parece muy, muy inteligente y muy novedosa, para no hablar de que el círculo italiano de Villa Regina para mí es un absoluto descubrimiento. No sabía que existía directamente un círculo italiano en Villa Regina, mientras que en cambio sí conocía al Deportivo Italiano, al Aldo Civi y al Chipolletti, porque los tres han jugado en la primera división en la Argentina, inclusive, ¿no es cierto? Nunca fui a ninguno de sus estadios. Fui al estadio de Mar del Plata, que aparece en un momento en un plano, pero nunca fui a ninguno de estos estadios. Entonces digo, esa cuestión de la previa y el modo como lo compaginas en un relato me gusta mucho, me parece muy, muy original, me parece muy inteligente, muy creativo. Pero hay un segundo plano, que es el que repusiste oralmente, repusiste en la presentación. Cuando vi el video la primera vez, no sabía cuál era la dirección, si era solo una cuestión de la previa, y luego, a través de ciertos indicios, fue encontrando la relación con las colectividades italianas. Cuando aparece especialmente el círculo italiano, y finalmente el Deportivo Italiano, entonces ahí empiezo a hacer la conexión que me dice, claro, está hablando de Italia, está hablando de la comunidad italiana. Y eso me parece muy interesante, porque además muestra modos distintos de la integración de la colectividad. Como dijo Giovanni, es una exageración. Ahí la demografía tiene información más concreta. No es que la mitad de los argentinos somos italianos y la otra mitad somos españoles, ¿no? No es así. Hay un porcentaje importante de la población argentina que tiene otros orígenes, por ejemplo, indígenas, por ejemplo, afros. Recientemente hay una nueva y muy buena investigación sobre el peso de los afrodescendientes en la cultura argentina, que estaban muy ocultos y más que ocultos, ocultados justamente por una narrativa migratoria que desplazó a las poblaciones originarias. Esa narrativa migratoria, esa visibilidad migratoria es mucho más potente en Buenos Aires y en ciertos lugares de provincias, pero no es una definición de la Argentina. Yo soy mitad italiano, mitad español, pero eso no me vuelve un argentino más típico o más real que los argentinos. Saben que Maradona, por ejemplo, procede de guaraníes y esclavos africanos, ¿no? Para hablar del argentino más famoso hasta fechas recientes. Messi, en cambio, es descendiente de colectividad italiana. Voy a esto. Es significativo que sea el Valle Chipolletti, el Valle del Río Negro, es un lugar donde hay una gran inmigración italiana, porque fundamentalmente la producción frutícola y porque no había grandes terratenientes, que ese era un problema de la inmigración. Se encontraba con la propiedad de la tierra, y la propiedad de la tierra en la Argentina era latifundista. Entonces no accedían a la tierra. En el valle, en cambio, sí accedieron a la tierra, porque eran loteos más pequeños, era lo que llaman la chacra, ¿no? La chacra para el cultivo de frutales, fundamentalmente. Pero el otro dato, y eso fue lo que estuve buscando mientras veía, es que de los clubes que mostraste, son todos mucho más antiguos que el Deportivo Italiano. El Deportivo Italiano, solo, a pesar de la antigüedad de la migración italiana en la Argentina, solo hubo un Deportivo Italiano recién en 1954.
¿Se entiende lo que quiero decir? Esto es, las comunidades, el Deportivo Español es de, creo que un poco posterior. Un año. Sí, exactamente. Es decir, las comunidades, como comunidad nacional, solo formaron sus clubes, Deportivo Italiano y Deportivo Español, muy avanzado del siglo XX. Mientras que, en cambio, lo que aparece en la relación con el fútbol es el peso del territorio más pequeño. El barrio. Mi club, Vélez Sarsfield, por ejemplo, tiene una intensa ligación con la comunidad italiana, pero no se llamó Deportivo Italiano. Usó una camiseta con los colores italianos, pero el nombre lo tomó de la estación del tren. ¿Sí? Y así hay muchísimos ejemplos. Mientras que, bueno, Chipolletti toma el nombre de la ciudad. Fue un ingeniero italiano, pero el nombre lo toma de la ciudad, ¿no es cierto? Y la vinculación con la comunidad es por esa migración importante. Lo mismo con Aldo Civi, estaba rastreando, el nombre es muy divertido. El nombre es un acrónimo de Aldo Civi, que son las dos primeras letras de los apellidos de 4 personas, cuya mayoría eran franceses. Y manejaban una compañía que fundó el puerto de Mar del Plata. Entonces el nombre suena italiano, pero no es italiano, en lo más mínimo. Y es de 1913, es uno de los clubes más antiguos de la Argentina. La mayoría de los clubes argentinos se forman entre 1890 y 1910-15. Entonces es uno de los clubes más antiguos de la Argentina. Y, por ejemplo, yo no conocía la vinculación importante del puerto con la colectividad italiana local, ¿no? Y lo más divertido que encontré, por tu culpa, es el caso del Círculo Italiano. ¿Saben cómo se llamaba el club? Forza, Amore e Intellecto. Y así se llamó hasta 1930, en el que le cambiaron el nombre, y los colores son en homenaje al Turín, ¿no? Recuerdan que hubo una famosa catástrofe aérea en 1949, que cayó Superga, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Que cayó un avión con el equipo de Turín. Entonces, en homenaje a eso y en solidaridad italiana, en un pueblo perdido en la Patagonia Argentina, deciden usar los colores de Torino. Lo que quiero decir es que me hiciste trabajar. Muchísimas gracias. O sea, nada, me hiciste buscar estos datos que no tenía, ¿no es cierto? Y habla de que dije, hay 2 planos en el documental. El plano de la previa, que hay una observación interesante, un ojo etnográfico muy bien narrado, etcétera, pero además este otro plano de la relación de migración y fútbol, migración, fútbol, club, territorio, que para la historia del fútbol argentino es una relación decisiva, ¿no es cierto? Esto es, los grandes clubes están vinculados a los territorios o a las colectividades migratorias, pero se prioriza el territorio, el barrio, antes que la colectividad migratoria. Entonces creo que eso está todo muy, muy bien narrado. Mis enormes felicitaciones. Gracias Pablo. Y quería precisar, porque antes estaba un poco emocionado y puede ser que me olvidé algunos detalles. O sea, sí, claramente en Argentina hubo una inmigración italiana gigante, pero no quería absolutamente decir que los clubes que he grabado en el documental son todos italianos. O sea, yo estoy investigando sobre clubes que tienen también una pequeña relación con Italia. Por ejemplo, vos me dijiste de Aldo Civi. Por supuesto, Aldo Civi toma el nombre de los fundadores de una empresa, ¿no? Sí, los que concesionan el puerto, sí, o construyen, claro, el puerto. Claro. Sí. Y sí, la mayoría de los fundadores del club fueron, creo, trabajadores Exacto. que eran campanos y sicilianos. Me dijiste también de
de Sportivo Italiano, fundado Yo no sabía el dato de que había sido un emigrado antifascista. antifascista, sí, y es muy, muy interesante porque él tenía también, era un periodista y tenía un periódico que se llamaba El Corriere degli Italiani y era muy importante para que los italianos sabían lo que pasaba en Italia durante también el particular durante el fascismo y sí, pero tenía que precisar que porque antes hablaba parecía como que estaba hablando de todos los clubes fundados por italianos, tienen vínculos o conexiones con Italia. Por ejemplo, tengo que ir también a Salta, donde hay un club que se llama Juventud Antoniana, Claro. y fundado por frailes franciscanos, y también ahí tiene una conexión pequeña porque básicamente los frailes franciscanos eran italianos, la mayoría eran italianos claramente, porque hablamos, no sé, creo del principio del 900 puede ser, no me acuerdo. Y he visitado también y he conocido la barra de La Madrid de Villa Devoto, Sí. y grabando también, pero no tuve la posibilidad Pero ahí de también hay peso de la colectividad italiana. no, ahí lo que es interesante es el barrio Villa Devoto, que es fundado por Antonio Devoto, Antonio que era un empresario italiano y que también es político Sí, en sí. Argentina. O sea, el ejemplo, perdón, de un italiano que llega como migrante y en poco tiempo Hace una fortuna. Sí. Y se compra todas las tierras Se del compra barrio la tierra y luego y- se lotea y se llena de dinero. Sí, y- conozco esa historia. Entonces, quería decir que ese proyecto quiere dibujar un mapa de algunos personajes italianos que hicieron cosas importantes en Argentina y también de clubes que tienen un vínculo con Italia. Ahora, discúlpame, esta cuestión de que el Deportivo Italiano solo se haya fundado en 1954 también tiene que ver, y esto se replica en el caso español. En el caso español diría es más notorio. Las comunidades migratorias no se reconocían como españolas, se reconocían como catalanes, vascos, gallegos, asturianos, valencianos, y entonces, por ejemplo, está lleno de sociedades gallegas, pero tampoco hay un centro gallego, hay una sociedad de Galicia, Claro. pero están las sociedades más pequeñas, esto es la sociedad de Betanzos, la sociedad de La Coruña, la sociedad... lo mismo ocurría con los Pasa lo- italianos, claro. los genoveses. La Boca no es italiana, es genovesa. Genovesa, No claro, se claro. reconocía como italiana, se reconocía como genovesa, ¿no? El Tano viene de napolitano, que era Claro. una de las colectividades más presentes. Y la Italia, o sea, la Unión de Italia es 1861, así que también los italianos, los migrantes italianos tenían un montón de sociedad de mutuo socorro, Exacto. socorro mutuo, Socorro mutuo. Unione Benevolenza. Unione Benevolenza y ahora es muy interesante. Y yo quiero hacer algo porque con esas sociedades, porque ahora no sirven a nada, básicamente. Nada. Y antes eran sociedades útiles para los italianos porque claramente un migrante que llega sin saber nada se apoya a la sociedad. Sí, sí, sí.
Y es muy, muy interesante que ahora seguramente, no sé, en 10 años se van a cerrar todas, creo, ¿no? Sí, pero incluso más ampliamente que el fútbol, el peso del deporte. Había una società di canottieri, por ejemplo, Sí, claro. en la zona del Río. río Luján. Y una sociedad italiana di tiro al segno, que todavía sigue, citas, ¿no? ¿Saben qué es eso, el tiro al segno? El tiro al pichón, al pájaro. Sí. Pero bueno, una sociedad de tiro, en última instancia. Y también hablando del círculo italiano, Forza, Amore, Intelletto, y una historia muy, muy rara porque es una colonia italiana fundada en el 1924 de una compañía, un acuerdo entre la compañía italo-argentina de colonización y el gobierno argentino, y mandaron, creo, 400 familias a trabajar la tierra en Villa Regina, y se fundó Villa Regina, y con Villa Regina se fundó el Círculo Italiano, que era ¿cómo puedo decir? Un centro donde los italianos iban a estudiar, había también un teatro muy grande, sí, el más grande de la Patagonia, pero el fascismo tomó ese ejemplo de su pueblo fundado por italianos para tener un argumento de propaganda, ¿no? política. Y por eso yo estuve a investigar Villa Regina, hablando con gente de familia vieja, o sea, antiguas, y cuando empezaba a hablar y a pedirle de mostrarme fotos y documentos, me mostraban, no sé, la tarjeta del fascismo, la foto de fascistas, era un poco raro. Y lo mismo, estaba hablando con una artista italiana que vive acá, que se llama Nina Fiocco, que hizo una gran investigación sobre Cipolletti, que es un pueblo, una provincia di Puebla, ¿no? Creo, o sea, provincia o pueblo. Y donde, sí, Cipolletti, Cipilo, perdón. Y Cipilo también un pueblo fundado por italianos, y ella me dijo que hablando con la gente descubrió que casi todo hablan de fascismo o muestran cosas relacionadas al fascismo, porque también ahí cuando se fundó Cipilo, Mussolini empezó a una propaganda muy fuerte sobre los italianos que van a fundar, ¿no? ¿Y les apoyó Mussolini? Y sí, claro que sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Pasamos a Sergio. Bueno, te tocaría a ti, Roger, pero ¿prefieres que continúe Sergio? Ok, bueno. Entonces, claro, entonces le damos la voz al doctor Sergio Fernández. Adelante, Sergio. Bueno, no sé, yo viví en la Argentina 2 años, llegué en 2016, ya al principio de 2018 salí de allá. Y bueno, me llama muchísimo la atención. Voy a hablar como de 2 cosas, el trabajo antropológico y artístico que haces, y la parte metodológica y que tiene que ver con la parte de comunicación que yo he trabajado. Entonces, antropológicamente, yo la verdad estuve haciendo investigación
de un equipo en Argentina que es River Plate. Y estuve muy de cerca trabajando con la barra, aunque no dentro de la barra, porque por cuestiones como de estrategia y para evitar también como situaciones violentas, porque muy al principio me acerqué con el líder de los borrachos y lo primero que recibí fue como, no una tunda, pero sí me sacaron así por la fuerza. Yo me acerqué con él tratando de entablar como comunicación y hacer este acercamiento como mexicano que quería acercarme a la barra y estar como conviviendo con ellos. Pero entonces no fue posible y empecé a hacer el trabajo de observación participante, no de lejos, pero sí no con ellos, ¿no? Y me di cuenta como, y pues aquí está Pablo, que es argentino y sabe perfectamente cómo es el manejo de estos grupos organizados. Y entonces me di cuenta de la participación de la barra. En realidad es que es una cosa hinchada y otra cosa es barra, y me di cuenta por qué le decían hinchada los investigadores y las investigadoras, por el tema de violencia, ¿no? O sea, yo como investigador podía decir barra brava, entonces me metía en problemas. Entonces Garriga me dijo un día, mejor manéjalo como hinchada, pero al final yo tenía un protocolo de investigación y trabajé como el tema y hice un artículo sobre la hinchada y la barra brava, ¿no? Entonces ya estando ahí de cerca con los borrachos del tablón, entre comillas, me di cuenta de este acercamiento que hay de estos grupos que vienen no solo de Buenos Aires, sino que vienen de diferentes zonas del interior. Y entonces, lo que veo en tu documental, ¿no?, antropológicamente, es como esta parte que viajan, justo lo que tú detectas, de estos grupos que se organizan y que a lo mejor, como en México, de pronto no juntan para el boleto y para entrar y apoyar a su equipo, pero a lo mejor no tienen ni para comer, ¿entiendes? Y yo siento que este registro que haces de tu antropológico en tu documental capta esa situación, pero yo creo que te podrías meter más a fondo, podrías meterte al entorno familiar. Trata de lograrlo, porque además antropológicamente lo lograste, porque estás en varios momentos conviviendo, y creo que es el rito de paso o sea, para que te acepten simplemente en el primer grupo que estabas en el asado y que tú estás ahí y que la cámara es como un integrante más. Eso no es fácil, ¿no? O sea, ahí ya es cuando ya estás pasando el umbral y te aceptan. Y entonces es bien bonito porque empiezas a captar todo, ¿no? Entonces, eso no es nada fácil, y creo que tú ya llegaste a ese nivel, y creo que puedes como todavía documentar más y meterte más a esta parte donde pues hemos hablado del barrio, ¿verdad, Roger? Creo que es uno de los logros que en este grupo colectivo de México hemos logrado, y tú, de hecho, yo no, en la barra de los borrachos, sí logré captar a mujeres, pero casi no había participación. Hay un momento en el inter del partido que se van atrás de la grada y el club les brinda todo, comida, todo. Se bajan atrás de las gradas, y esto no sé si Pablo lo haya visto, pero la directiva les lleva de comer, y empieza el partido y ya están ahí organizados, y muy organizados, porque ya saben quién tiene que comer primero, rápido, y estar ya en la grada apoyando, ¿no?, en el paravalanchas, ¿no? Entonces, antropológicamente tienes como, y creativamente yo te dije, yo no voy a discutir contigo porque tú tienes como
bien claro hacia dónde llevas tu propuesta, y es una propuesta creativa, artística, y que yo respeto, ¿no? Mi trabajo no es en ese sentido, está muy vertido hacia el antropológico y capto como toda esta parte, ¿no? Pero tú no sé si tuviera la intención, pero yo lo veo y no lo vi al interior de los borrachos, no lo vi, literal. Pero tú sí lo captas, ¿no? Y la otra parte que, nada más déjame, esta última parte, que es la parte de la comunicación, porque yo de formación estudié comunicación y ya después estudié antropología. Entonces, para mi documental el trabajo de comunicación es muy importante, ¿no? Porque como que me ayudó a organizar la narrativa, y la comunicación es desde con cuántos fierros cuentas, cuántas cámaras cuentas y cómo lo vas a hacer. En el trabajo antropológico en mi documental, yo no agarré la cámara, la agarraron ellas, ¿no? Y desde la mirada de ellos, ellas, se grabaron, ¿no? Y es como un gran logro, porque un gran hallazgo. Y yo te veo súper organizado y yo creo que tienes una formación artística y porque de pronto no veo que muevas la cámara, haces un seguimiento, tienes como un guión, cuando vienen ellos y vienen caminando, tú metes la cámara subjetiva y pasan ellos caminando entre la cámara. Entonces eso lo tienes súper bien manejado. Y es una narrativa muy propia de lo que tú estás buscando, ¿no? Y bueno, pues eso era lo que te quería comentar. Ya veremos mi documental, sí, para que haya un intercambio. Gracias. Gracias, Sergio. Y sí, muy difícil acercarse a la gente de la barra. Y, por ejemplo, empecé a grabar en el 2023 en el conurbano de Buenos Aires, en Bellavista, y Pablo sabe seguramente el lugar, qué tipo de lugar es Bellavista, el conurbano de Buenos Aires, ¿no? Y empecé a grabar con lo Sportivo Italiano y fue muy difícil. Yo siempre digo que es casi una performance ir a grabar y tener la seguridad de hacerlo, pero por supuesto si vamos a hablar de ritual, tengo que tomar en el mismo vaso claro, de la hinchada, y tengo que hacer más o menos todo lo que van a hacer ellos para que pueda grabar tranquilo y sin tener ningún problema. Pero claro, la primera vez que estuve conociendo la barra de Sportivo Italiano, o más o menos siempre cuando voy a conocer un grupo, siempre arranca que ellos me van a decir algo, dame euro, me toman el pelo, como se dice en Argentina, y pasa una hora y voy a tener más confianza con ellos, y así que puedo grabar tranquilamente. Pero seguramente en el documental falta por lo menos un contacto más directo, más, como vos dijiste, más familiar, ¿no? El tiempo te lo da. Y seguramente voy a probar a tenerlo, porque, por ejemplo, yo pensaba de grabar un chico de la barra de
de Sportivo Italiano y, o sea, seguirlo todo el día por una semana pero el re hincha de Sportivo Italiano tiene toda la familia que tiene tatuajes de Italia, Sportivo Italiano, así que me gustaría hacer esa tipología de grabación y de investigación también. Pero sí, por supuesto, muy difícil acercarse a esa gente. Pero ya lo lograste. Y como, otra me hiciste como pensar, tu previa es como esta generalidad y podría ser como entretejer la narrativa y caer al chico, ¿no? Caer al chico ya y trabajarlo así como de lo general a lo particular, y entonces ya te vas a la historia del chico y narras como todo lo que hay en ese mundo desde tu perspectiva artística. Ahora pasamos al Dr. Roger Magazine, también para que nos des su comentario. Muchas gracias. Bueno, quisiera felicitarte, Giovanni, por tu trabajo. Como ya mencionó Sergio, yo creo que como alguien de la antropología social es algo que podemos admirar, porque se ve que sí tuviste que acercarte realmente, tener buenas relaciones con la gente. No sé hasta qué nivel ellos están haciendo un tipo de performance para ti, pero no parece así en el documental. Y bueno, entonces yo creo que, y tal vez, bueno, tú empujas a Giovanni a ir más hacia como las familias y cosas así, que yo creo que sería interesante. Hasta que me matan. Sí. Sí, bueno, ahorita negociamos si vas a la VA o a la Ibero, o la UAM, pero sí, yo creo que estás cerca de hacer lo que llamaríamos una etnografía para una tesis o algo así. Yo creo que, bueno, esto es algo que a mí me gustaría ver en el documental, pero no sé si encaja en tu visión y entonces solo como pensando en unas entrevistas, ¿no?, con la gente. Pero esto lo haría más etnográfico, tal vez para algunos más aburrido y menos artístico, ¿no? Porque sin duda en su forma ahora pues sí, es un documento estéticamente bonito. Es una gran narrativa. Sí. No es un texto etnográfico. Sí. Por eso digo, no lo digo como crítica. Es lo que es. Solo estoy diciendo que agregues unas entrevistas y te damos un título en antropología. Y también por mi propia curiosidad de escuchar a las voces de la gente, y tal vez nos puedes hablar un poco más de esto ahora, de qué sentiste que era importante para ellos cuando llegaste a este punto de convivir con ellos, pero por ningún lado es una crítica. Pero solo menciono algunas otras cosas. Bueno, otra cosa que me gustó mucho era tu visión amplia en que no enfocaste solo en ellos y en su previa, ¿no? También, bueno, lo siento otra vez la comparación con la antropología, pero esta noción que hacemos de hacer investigación, bueno, lo llamamos holística, que no se refiere a algo de New Age, sino más bien la idea de que hay que entender cualquier tipo de práctica cultural dentro de un contexto más amplio, ¿no? Y, por ejemplo, bueno,
cuando pienso en mi propio trabajo con la porra de los Pumas, yo creo que no hice suficiente de poder conocerlos en sus casas, algo que luego tú hiciste, o en sus lugares de trabajo. Y en esto me gusta mucho que incluyes lo de la pesca, hasta estos trabajos muy cotidianos como el lavado de la ropa, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que de ir como recordándonos que esto es gente que trabaja, ¿no? Y porque yo creo que en todos lados hay estas imágenes de los aficionados del fútbol como unos inútiles que solo echan desmadre y sí, cosas así, pero se ve que es gente trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo importante que me gustó. De hecho, bueno, una impresión, tratando de pensar en comparaciones entre México y Argentina, al principio en comparación, bueno, cuando dijiste escalas, pensé en la escala grande de la diferencia entre, y aquí voy a hacer generalizaciones que serían difíciles de defender, pero Italia, como esta península en el mar, y Argentina, donde, bueno, obviamente hay grandes partes del país que no están sobre el mar, pero la ciudad capital sobre el mar, obviamente, bueno, aquí tenemos esta visión de los pescadores, en comparación con un México en las montañas, ¿no? Y donde agua obviamente es algo completamente clave, pero son flujos de agua, de irrigación, es como sociedades que se crearon desde tiempos prehispánicos de intercambio entre gente de diferentes niveles, diferentes alturas, ¿no? En las montañas que producían diferentes cosas. Entonces, bueno, no sé, me hizo como en términos de estos como grandes comparaciones de tipos de sociedades y era más fácil también en este sentido imaginar la similitud con los italianos. Al mismo tiempo que luego de repente estamos escuchando cumbias y se siente tan latino, ¿no? Y que bueno, tal vez siempre hay esta duda de qué significa el latino y cuánto viene de Europa y cuánto va en la otra dirección, ¿no? Y yo creo que mencionamos esto el otro día, pero lo que más me impresionó en la primera vez, bueno, única vez que fui a Nápoles, en Italia, la presencia de Maradona, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la presencia de Italia, perdón, de Argentina en Italia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me hizo pensar también en los movimientos en la otra dirección, que tal vez podría ser un futuro documental ahí en Nápoles, aunque, bueno, no sé si esto lo han hecho mucho, no sé. Pero, bueno, yo creo que habría muchas más cosas que podríamos mencionar y platicar, pero te dejo con esto y sí, pues está por mi propia curiosidad, como de qué platicaste con ellos. Y ¿Cuánto dinero le hiciste? ¿Cómo? ¿Cuánta plata le hiciste? Hay muchas personas que me preguntan ¿por qué no vas a poner entrevistas? Pero, o sea, yo cuando empecé a hacer el montaje del video, pensaba de hacer algo como videoarte, entonces de dejar hablar las imágenes y claramente tengo que tener en consideración de poner algunas entrevistas
puede ser non primer plano, ¿cómo se dice? Primer plano. Una versión para los antropólogos. Sí, una para versión para los que aprecian para el- conseguir un título seguramente puede ser una idea. No, puedes ir platicando, ¿no? O sea, pueden estar platicando y tú estar con tu cámara y registrando. Sí, también. No les hagas caso. Muy bien. Sí, no les hagas caso. Nunca he visto semejante exhibición de imperialismo antropológico en la última media hora. Acaba de llegar a Estados Unidos. Es increíble, es increíble. No pueden soportar que no esté la voz del nativo, por ejemplo, ¿no? Que es decir, el nudo en torno del cual se organiza Malinowski para acá, digamos. Claro. Yo te iba a elogiar, justamente yo te iba a elogiar que ni siquiera un narrador en off, ¿no? Entonces, confías en las imágenes. Entonces, las imágenes arman el relato y está muy bien hecho. Pero un antropólogo necesita escuchar la voz del nativo. Claro que No sí. les hagas caso. Yo. Pero por eso puse la música, por eso quería hacer como intervalos de imágenes de la previa, caótica, con imágenes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Cipolletti tenemos imágenes del tren que para ir a Villa Regina, y también imágenes del dique, que el dique que proyectó Cipolletti, pero donde la gente se junta, se baña, va a pescar. Y en Mar del Plata el puerto, que tiene un vínculo muy fuerte con la Italia, porque las lanchas, la lancha, se dice lancha acá, la lancha naranjas, son lanchas de pescadores sicilianos que ahora están desapareciendo porque, por supuesto, hay grandes embarcaciones que van a pescar con una facilidad que no tienen ellos. Y Sportivo Italiano, las imágenes que se ve son imágenes de la lavandería del club. Hay un lavandero, el lavandero del club, que lava la ropa de los jugadores. Y entonces eso me pensaba de mantener ese equilibrio, teniendo un contrapeso de imágenes de la barra caótica e imágenes de la tranquilidad cotidiana. Pero sí, voy a tener en consideración de poner... Mira, más que me escuches a mí de cómo hacer tu documental, más te pregunté más entre amigos aquí, cómo eran las conversaciones con ellos, de que platicaran, que te dijeran. Máximos sistemas. No sé, conversaciones y depende. Ellos siempre me iban a preguntar por qué Cipolletti, por qué Sportivo Italiano. ¿Lo vieron? Y todavía no. Y quiero esperar. Sí. Tienes que hacer una exhibición. Ahí sí. Sí, claro. Hay que invitar a Claro, no sé si lo voy a mostrar a Buenos Aires, porque no sé, puede ser que voy a tener problemas, o puede ser que no. Pero depende, la conversación depende del tipo. Por ejemplo, en Cipolletti me pasaron cosas raras, y todavía la gente de todos los clubes, la gente me sigue escribiéndome: Tano, ¿cómo estás? Tengo algunos audios. En el teatro del Círculo Italiano. El teatro del Círculo Italiano puede ser una idea, sí. Pero básicamente hay gente que me preguntaba por qué, y gente que me preguntaba también y de mi familia,
Pero en Chipolletti me pasó que un chico se acercó a mí con una pistola y pidiéndome de tirar un colpo contra un muro, contra una pared. Y yo como no, tengo mala suerte, si voy a... Y eso me ¿Se pasó. te dio la pistola para que tú tiraras? Que, no, quería darme la pistola para tirar. Sí. Y ahí, donde grabé, donde estaban haciendo el asado. Y yo como estaba medio, ¿cómo puedo decir? No, asustado porque, pero, o sea, no era malo, solamente era un chico un poco bravo, digamos. Pero sí, con lo de Aldo Civi me pasó que un chico de la hinchada que estaba borracho empezó a agarrarme y luego vi algunos de la hinchada que empezaron a pelearse con él, porque yo en todos los clubes donde estuve tenía un referente, siempre. Y me pasó que algunas veces un capo de la barra me pasaba el contacto de otro capo. Por ejemplo, lo de Sportivo Italiano, el capo de la barra de Sportivo Italiano me pasó el contacto del capo de la barra de la Madrid. Eso es muy usual. Sí. Yo la experiencia de mis amigos los de veras, ¿no? Los antropólogos de veras, no yo, era que las hinchadas estaban encantadas de que los investigadores fueran a preguntarles qué era lo que hacían. Lo que no soportaban eran los periodistas. Sí. Esa era la reacción de José Garriga, etc. Por eso yo pienso se fuera argentino seguramente iba a tener más problemas, porque con una cámara y siendo italiano y diciendo mira, estoy haciendo un documental, soy artista, ¿no? Me decían, dame euro, y bueno, yo voy a grabar, no te voy a dar euro y sigo grabando. Y siendo argentino, podría ser de la otra vara o algo así, mientras sí. que vienes de afuera tiene sus ventajas. Sí. Bueno, no sé si... ¿Quieren preguntas? ¿Tienen por ahí un comentario, alguna pregunta? Usamos el micrófono para la grabación. Más que pregunta era seguir un poco la conversación de las entrevistas o no entrevistas. A mí, yo estoy en el grupo No Entrevistas, como alguien que vivió del periodismo muchos años y todos los videos que hice en mi vida eran el clásico entrevista, pero me parece que entendí y me llegó sin necesidad de eso. Entonces, como alguien que hizo siempre lo contrario, creo que me inspiró a buscar otras formas de contar. Entonces, yo para apoyar eso, porque me parece que se entiende, que se entiende sin necesidad. Y claro que uno tiene la curiosidad, o sea, me encantaría saber qué dijeron. Como alguien que también ahora vive de la academia, también haciendo entrevistas como metodología, pero creo que sí, en la parte artística y visual de contar una historia que tiene su narrativa clara, sin necesidad de utilizar el diálogo tradicionalmente, me pareció fascinante. Está también, obviamente, como una uruguaya que hace años que no está en Uruguay, siendo tan parecido, me hizo acordar muchísimo a un montón de cosas que se sienten cercanas a mí también, y alguien que como periodista también tuve suerte o oportunidad de entrevistar barras o pasar tiempo con barras y tener ese tipo de experiencias también, entre peligro, miedo, que te acepten, que no te acepten, mujer, joven, con una cámara. Entonces, creo que abrió muchos intereses en mí, así que gracias por eso. Y la pregunta que tenía para ti quizás es, por lo que entiendo, esto sería como la
primera parte de un mediometraje, como dijiste. ¿Cómo, o sea, qué tenés pensado como obra completa? Y gracias por ser parte de los no entrevistas. Y quería decir, me olvidé, ya me olvidé. Sí, claramente para mí no tener entrevistas y tener mi lenguaje es muy, muy importante porque, por ejemplo, en mi trabajo siempre tengo una ironía, una manera de contar historias y de hacer en manera que la obra hable. Y en ese sentido creo que en esa primera parte un poco de mi laburo se ve. Y por la pregunta que me hiciste, yo pensaba de seguir con ahora tenemos la previa y luego quería tener grabaciones de otro clubes. Estaba diciendo La Madrid y Juventud Antoniana y luego tener una parte donde dentro la cancha y siempre teniendo como puede decir, una contraposición con otras imágenes que supuestamente serán imágenes siempre de la vida cotidiana. Y puede ser que voy a seguir el consejo de la recomendación de Sergio. Dime, Checo. Y de Sergio, y porque tener una grabación de una persona, o sea, seguir una persona en la vida cotidiana, en su casa, conocer su familia, pero siempre siendo como un fantasma, puede ser una buena idea para seguir. O sea, tener algunos personajes que me permiten no, personajes como puede ser, no sé, el lavandero o el pescador y seguir con ello y para armar una historia, sí. Pero eso, seguramente faltan las imágenes dentro la cancha y tengo imágenes buenas, así que seguramente esa podría ser una opción. Me imaginaba como el clásico en 3 actos, la previa, la cancha y el después, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, la idea es esta, pero seguramente me sirve algo que para colgar, ¿no? Porque un poco, como se dice, escolástico, tener la previa y la cancha directamente. Gracias. ¿Alguien más? Yo resistí un poco a hablar porque estaba mucho en esta cuestión metodológica y que soy hacer algunos comentarios. Justamente cuando llegué, Giovanni habló de mi equipo que apoyo en Brasil, que se llama Palmeiras, que también es un equipo de origen italiana. Claro, no me acordé. Y recuérdame el nombre original. Palestra Italiana. Palestra Italia. Palestra Italia. Sí. Cambia obligado por el gobierno brasileño en la guerra. Sí, Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Brasil declara la guerra al eje que obliga a Palestra Italia a cambiar el nombre. Justamente, en Brasil, y a hablar justamente esto, que en Brasil tenemos algunos equipos también de origen italiana. Yo me recuerdo ahora de 3, que es Palmeiras, hoy,
Cruzeiro, que es de Belo Horizonte, que es una otra ciudad más central en país, y que también se llamaba Palestra Italia y se cambia de nombre por lo mismo motivo durante el gobierno del presidente Getúlio Vargas. Y hay una otra que creo que esta sí mantiene un poco más sus tradiciones y también que es muy curiosa, muy rara, que es la Juventus de la Moca, como Juventus da Moca, que es un barrio de origen operaria de italianos de São Paulo. Hoy ya está casi centralizado, pero era un barrio industrial de los italianos. Y este equipo es muy interesante porque tiene el nombre de Juventus, en homenaje a los Juventus de Italia, pero tiene los colores de Turín, que es su mayor rival, justamente porque dos fundadores que vienen de Turín a São Paulo estaban como peleando, crearon un equipo y peleaban por nombre y por color, entonces decidieron por color de un, nombre de otro. Entonces es un poco raro, nombre y color de rivales. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, yo no sé, pero creo que en las hinchadas ya no se ve mucha presencia de la cultura italiana. Quizás en los algo que es muy común son afuera de los estadios hay como muchos tortas de pernil de cerdo, tortas de como sándwich de carne de cerdo, que creo que tiene una influencia italiana, porque yo veo esto más en este equipo do que de otros equipos de São Paulo, por ejemplo, que no tiene esta origen. Pero creo que Juventus tiene un poco más esto. Por ejemplo, es muy común, es algo muy tradicional que dicen que todos que van al estadio de Juventus tienen que comer lo cannoli, que es un dulce italiano. Y hay un señor que ya creo que casi 40 años es lo mismo señor que hace los cannolis para todo el estadio. Entonces es muy tradicional. Yo fui una vez solo a este estadio y es muy tradicional. Es hora de intervalo, todos van a hacer una formación para comer cannoli, que es un dulce típico italiano. Entonces, solo algunos comentarios haciendo esas comparaciones entre Brasil y Argentina. Gracias. Y no, quería decir una última cosa. Cuando estuve grabando con lo de Sportivo Italiano, y la cosa que me llevó la atención y era esa identidad, pero trucha, o sea, no verdadera, de la hinchada. No sé, tienen un bombo con escrito La Cosa Nostra, sino muy raro. Hay un grupo de gente con orígenes calabrese, pero creo, no sé, antigua, y tienen una bandera de la 'Ndrangheta, que es una organización mafiosa, y yo nunca vi el logo, el símbolo de la 'Ndrangheta. La primera vez lo vi en Buenos Aires, a la cancha de Sportivo Italiano, y ellos querían que yo grababa el símbolo. No, tiene que grabarlo, y así que no me lleva la atención. Claro, imaginaba que no tiene nada que ver con Italia ahora, y también Sportivo Italiano, ¿no? Aparte los colores, la camiseta, pero claramente la gente, hay algunos que sí, que van porque tienen, no sé, un abuelo, o que también hay algunos señores que tienen, ancianos que tienen 80, 78, 80 años, que puede ser que nacieron en Italia, pero vinieron a Argentina muy joven, y van a la cancha porque se sienten italianos, ¿no? Pero sí, aparte eso no tiene nada que ver con Italia. Yo quisiera preguntar si se puede. Ya para terminar. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ok.
Em, yo sí soy pro entrevistas porque estás escuchando a un argentino y a una uruguaya que conocen de más este contexto, pero aquí en México es un contexto que necesita ser explicado. Entonces yo creo que la idea de las entrevistas es además que puedan guiar a alguien que no está familiarizado con ese tema, ¿no? Tal vez otra forma de resolverlo pueda ser como poner cintillas que digan Club Aldo Civi, tal lugar, no sé, como para ir marcando, ¿no? Como cuando estás cambiando de lugar y de hinchada en este caso, ¿no? Que es lo que nos muestras. Yo sí lo entendí porque trabajo barras, he estado en Argentina, etcétera, ¿no? Pero creo que a alguien que no está familiarizado tal vez le costaría un poco más de trabajo como entender esa narrativa. También no me meto con la idea que tienes de hacer como una narrativa más orgánica, ¿no? Sin intervenciones. También respeto ese punto, ¿no? Pero aunque, de nuevo, yo soy de la idea de... Y mi pregunta es, metodológicamente, ¿cómo fue trabajar con hinchadas contrarias? ¿Sabían que estabas trabajando con otras hinchadas? ¿Eso te abría, te cerraba puertas? ¿Cómo fue hacerlo? No lo mencionaste nunca. ¿Cómo fue hacerlo? Y por ejemplo, Aldo Civi y Chipolletti tienen una bronca fuerte, pero cuando estuve con lo de Aldo Civi, iba, no tengo que decirlo, pero iba a decir, mira, estuve con lo de Cipolletti, son mejores que ustedes, y eso, hijo de puta, ¿no? Clásico. Y dice lo mismo con lo de Cipolletti, o sea, el tema siempre, si soy italiano de otro país, no me va a pasar nada. Y eso me parece. Y, del momento en que, o sea, cuando estoy adentro no me va a pasar nada. Y nunca tenía problemas con grandes de esa tipología. Y encima porque son clubes de tercera, aparte Aldo Civi que juega en primera división ahora, pero son clubes no, chicos, pequeños. Aldo Civi de todos ellos, Aldo Civi es el más grande, sí. Juega la primera, Claro. se relega, es muy famoso, es el gran equipo de una Sí, ciudad grande. Los otros son. Claro. Sí, por eso me felicita. Sí. Perdón. Y trabajar con ellos porque voy a entrar en una dimensión muy familiar y no voy a tener ningún problema porque, por ejemplo, no sé, Cipolletti tiene una barra contraria y tiene una bronca entre ellos, pero la barra de la 69, donde estuve, son 100 pibes, son 100 chicos y la contraria son 10. Así que y con la grande pero no sé, Sportivo Italiano tiene una barra y no creo que voy a tener problemas. No sé, tengo miedo de no sé, de ir a conocer la hinchada de Boca Junior, ¿no? Puedo tener problemas, puede ser, pero no sé, me pasó y cierro el discurso, me pasó de ir a conocer la barra de La Madrid y eran toda gente medio, no sé cómo decir, y modificada por sustancias, varias sustancias, y ahí me estaba un poco incómodo
porque claramente vas a hablar con una persona que tiene los ojos negros y sabes bien por qué y no me siento tranquilo, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, estoy aquí, estoy muy contento de estar aquí, de presentar mi proyecto finalmente y de conocer gente profesionista, gente que he estudiado muchísimo la temática del fútbol en la antropología y para mí es un honor y gracias. Bueno, pues despedimos entonces el evento, les agradecemos mucho haber estado aquí presentes y pues pasamos a la informalidad, la plática con el cafecito, con el vino, etcétera, ¿no? Entonces, pues gracias por asistir. Voy a sacar tu USB. Ahí está. Listo. Vale.